Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Salvador, y a todos los asistentes por estar aquí con nosotros. Como sabéis, pues esta webinar forma parte de una formación global titulada La infraestructura verde para mejorar la vida. Esta es la tercera, que es sobre sanidad vegetal, concretamente sobre control biológico y herramientas para la mejora de la biodiversidad. Y el ponente, Salvador García, pues que tenemos el placer de tenerlo hoy con nosotros, pues licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, tiene una larga experiencia a nivel tanto como docente como empresa, como gestor. Ha hecho muchísimos cursos como en calidad de ponente, como profesor asociado de fitopatología y tratamiento fitosanitario de la Universidad de Rovira y Virgili, perdón, desde octubre de 2003 hasta 2011. Luego, en cuanto a congresos, jornadas y seminarios, pues el más reciente ha sido en el Congreso Bio 2022 en Valencia, en octubre de este año, hablando sobre la bioprotección vegetal, árboles sanos y personas sanas, aparte de muchísimos, ¿no?, organizados por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. No me voy a detener en todo lo que ha hecho porque son muchísimos. También como profesor, como experiencia profesional, pues lleva desde 2003 con una empresa de asesoría realizando tratamientos, y ha sido también profesor asociado de fitopatología. Y bueno, como digo, tiene una contrastada experiencia y es para nosotros pues un placer tenerlo aquí, porque yo creo que aprenderemos bastante con Salvador. Yo cuando hablé con él, la verdad es que me impactó su manera de ver las cosas, y espero que no nos deje pues sí, o que nos deje con muchas preguntas por hacer. Yo creo que es mejor. Entonces, Salvador va a hablar con vosotros. Todos los asistentes tenéis posibilidad o bien de escribir a través del chat las preguntas que queráis hacer una vez finalice, o bien solicitar a través del chat que abramos el micrófono y hagáis las preguntas directamente. Así que sin más, Salvador, pues que es Salvador García, sin acento, no es que lo escribamos mal cuando lo hemos puesto y difundido, sino es que es sin i, sin tilde en la i de García. Entonces, bueno, pues os dejo con él, que disfrutemos mucho de la ponencia. Salvador, pues tiene la palabra. Activa el micrófono. Ya está, ya está. Espera, porque ahora no me veo. Pues te vemos muy bien y vemos la presentación perfectamente. Vale. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad que me brindáis de tanto la Diputación Provincial de Málaga como la Asociación Multisectorial de la Jardinería de Andalucía, de poder explicar mi experiencia más que mis conocimientos. Básicamente lo que ocurre es que yo llevo 25 años haciendo de asesor en gestión integrada de plagas. O sea, antes de que existiese esta figura por la Unión Europea,
estaba haciendo exactamente eso. Empecé en Portaventura y tengo varios artículos que os he enviado la bibliografía sobre la experiencia allí. Entonces, muchas cosas, cuando unos van, yo ya estoy de vuelta. Y eso me hace ser polémico. Empecemos. Bueno, hay muchos gurús ahora de la lucha biológica que llegan a afirmar que actualmente no se pueden realizar tratamientos fitosanitarios. Entonces, enfrentan la gestión integrada de plagas con la lucha biológica. Esto no es cierto. La lucha biológica está incluida en la gestión integrada de plagas, ¿vale? Y actualmente en la Unión Europea se obliga a realizar la gestión integrada de plagas en las áreas verdes, no la lucha biológica. ¿Todo esto para qué es? Bueno, hemos estado viendo que la infraestructura verde, de la que se han estado hablando, se han hablado en los anteriores pastillas que se han dado, pues la infraestructura verde tiene árboles y los árboles se han de poder disfrutar o han de tener un estado sanitario correcto para poder tenerlos. Entonces, en la gestión integrada, básicamente, lo que se utiliza es un algoritmo para, este lo hice yo para el libro blanco de la Generalitat, en el cual intentas hacer una estrategia para poder controlar las plagas, ¿no? Esta Perdón, estrategia... Salvador, que es cierto que tenías subrayado nombrar dentro de tu extenso currículum que has sido coautor del libro blanco y se me ha pasado. Pero es algo relevante. Sí, Algo relevante que tienen que saber los asistentes. vale. Bueno, lo que pasa es que de momento ahora hemos hecho la segunda edición, está en catalán. La primera se intentó hacer en castellano, no sé si al final lo hizo la AEA, pero bueno, es solo ponerse para ver si se puede traducir. Los umbrales de tratamiento que proponía, es un algoritmo que se basa en los niveles de plaga, según si la plaga es de una estrategia R, que sería el caso de crecimiento exponencial, por ejemplo, los pulgones, o plagas de estrategia K, constante, que sería, por ejemplo, la Metcalfa. Y relacionarlo con el nivel de la presencia de auxiliares, ¿vale? De menos a más y de menos a más. Y entonces proponer qué hacer en el caso de pues, que tengas un nivel 1, un nivel 2, 3, 4 y tal presencia de auxiliares. Y todo esto es muy teórico, pero en realidad lo tienes que aplicar a cada caso en particular y a cada plaga en particular. Pero es para dar una idea de cómo se puede organizar la actuación en caso de tener una plaga. ¿Pero qué ocurre? Pues que hay veces en que estamos obligados a actuar. ¿Cuándo estamos obligados a actuar? Cuando lo que afecta es la seguridad y la salud de las personas, como es el caso de la procesionaria y otras orugas con pelos urticantes. Aquí tenemos una puesta de procesionaria. ¿Veis el puntero? Bueno, o aquí una bolsa de procesionaria. Perfectamente el puntero, Salvador. ¿Lo veis? Bien. Sí, sí. Entonces, esto es una puesta de procesionaria y estas son las orugas. También por las plagas de cuarentena. Aquí tenemos la problemática de los frutales en los parques. El Ayuntamiento de Barcelona, como podría ser la plaga del Chilosandros compactus, que acaba de entrar hace un poco tiempo, el 2020, o la paisandisia. Las plagas de cuarentena obligan a que tratemos. No podemos obviar los tratamientos. Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona hace unos años hizo un plan muy bonito por paisajistas y una de las propuestas que tenían era hacer jardines frutales para que la gente paseara y cogiera fruta. Entonces, cuando hicieron la presentación, yo les hice esta objeción. Digo, pero sabéis que tendréis que tratar.
los jardines no se hicieron. Hace poco me llamaron de un ayuntamiento, no voy a nombrar, de unos 100.000 habitantes, que habían hecho un jardín de estos. Resulta que se encontraban que se les estaban secando unos almendros y temían que fuera fuego bacteriano, Erwinia milobora. Eso habría supuesto que todas las rosáceas del jardín las tuvieran que eliminar, muchos de los frutales. Hicimos las pruebas en sanidad vegetal y resulta que no lo era, pero estuvieron a punto, ¿vale? Por eso no hay que hacer jardines frutales. No hay que poner frutales en los jardines porque si no los tratamos van a ser una fuente de plagas y enfermedades para los campesinos que hay alrededor. Si pones viñas tendrás lobesia y atacarán a las viñas de alrededor de la ciudad. Otro caso es la propia sanidad de los vegetales por la conservación del patrimonio, la norma Granada. Aquí tenemos un caso de una encina milenaria que, entre otras razones, creo que es debido al cambio climático, está sufriendo mucho y está teniendo ataques de plagas que no había tenido nunca y la estamos teniendo que tratar para conseguir mantenerla viva. Es una encina privada, esto es está en el campo y estos son los propietarios, casi tan viejos como ella. Después, no voy a nombrar la ciudad, pero tenemos problemas con el patrimonio. Aquí tenemos palmeras con un alto valor de norma Granada, que fueron tratadas con endoterapia, falló la endoterapia, el ayuntamiento multó a la empresa que lo había hecho, porque la endoterapia no funciona bien en palmeras, no funciona, y al cabo de unos años ha vuelto a hacer un concurso para que se vuelvan a tratar las palmeras con endoterapia. Esto es contumacia. Después tenemos el caso de paisajismo y estética. En el caso de aquí de la izquierda tenemos un ciprés que se está secando con un ataque de pulgón. Se puede distinguir cuando es pulgón, fitóftora o cualquiera de los otros hongos que secan los cipreses, simplemente viéndolo. Y desde aquí. Y aquí tienes un hospital, aquí tienes un ayuntamiento a la izquierda y no se dan cuenta. El asesor de gestión de plagas no se ha enterado. Se les está secando este ciprés y les rompe la alineación. En este otro caso, otra ciudad de 100.000 habitantes, el asesor sí se ha enterado, pero como es de la empresa que tiene la concesión del ayuntamiento, este también está cerca de un hospital, pues no está haciendo los tratamientos para ahorrárselos. Aquí ya faltan varios que ya se han muerto. Este no va a durar mucho, son ataques consecutivos año tras año de pulgón y este está empezando, porque cuando el pulgón elimina uno se pasa al otro. Este otro caso es también paradójico porque aquí hay un solo, este lo llevo yo, hay un solo ciprés que ha tenido pulgón 3 veces este año, 3 ataques este año, lo hemos tratado, los demás no han tenido, no se han tratado, no podéis distinguir cuál es el que está afectado y estos se han de tratar de todas, porque en este caso fue el mismo Dalí el que diseñó la portada del Museo Cés Figueras, el Museo Dalí, pues si no os habéis dado cuenta, y diseñó con los cipreses e incluso este seto que hay aquí, que es de Evónimos, está lleno de oidio, pero no lo podemos tratar porque cuando él hizo el diseño mezcló blanco y verde, de manera que si lo tratamos y queda verde ya no queda como hizo él el diseño. Bueno. Y después, evidentemente, cuando hay molestias a los ciudadanos. Ya no estamos hablando de salud, sino de molestias, que eso es relativo, pero son reales, ¿vale? Entonces tenemos el caso del Velonocilus numenius, que es el chinche del sicomoro, que este es una plaga secundaria que apareció al empezar a tratar a los plátanos con endoterapia, porque la endoterapia a él no lo controla y se disparó y empezó a hacer molestias en Barcelona, cuando empezaron a hacer endoterapia. La endoterapia se hacía para controlar la corituca, el tigre del plátano, y le salió el tiro por la culata.
Entonces han tenido que dejar de hacer de terapia para controlar al tigre porque tenían las quejas por el chinche del sicómoro. Después tenemos la galeruca, que es tanto por el efecto del adulto que entra atraída por la luz dentro de las casas, como el caso de las larvas que cuando van a pupar hacen estos plastrones que se meten dentro de portales y sitios cubiertos o los juegos infantiles, se esconden para pupar, o las cobertoras estas que van en las fachadas para la lluvia, para proteger las separaciones de edificios para la lluvia y tal, y a veces hay aniles. Después también tenemos el caso del chinche marrón marreado, que es maloliente, que se mete en las casas, cada vez se está extendiendo más y es un problema. Esta mosca blanca, que es muy frecuente en los cítricos y que por alguna razón en la zona que más estoy, que es la de Tarragona, se ha pasado a las moreras, las deja negras, pero no es un gran problema de melaza, pero es tan pequeñita que atraviesa las mosquiteras y se mete dentro de las casas. Y entonces la gente ve algo volar, les molesta, se quejan. Y después el caso de los pulgones, moscas blancas, silas por la melaza. Este coche que veis a la derecha es debido a la melaza de la sila, que la melaza de la sila es como una goma. Con el calor del sol, el coche negro se ha pegado y prácticamente, bueno, ya veis cómo ha quedado el coche. Un jardinero de esta zona vio otro coche de esta calle salir, el conductor, conduciendo con la cabeza por fuera de la ventanilla porque no era capaz de ver nada ni limpiarlo. Caminó a un sitio de limpieza para poder limpiar el coche. El umbral de tratamientos que hemos visto antes era, pues es un algoritmo teórico, pero el umbral de tratamientos en la gestión integrada de plaga real son las quejas vecinales. En los ayuntamientos hay el teléfono rojo, que cuantas más quejas reciben de los vecinos, pues el alcalde se pone más nervioso y los concejales se ponen más nerviosos y es cuando te dicen que tienes que tratar. También hay una relación directa con el tiempo que faltan a las elecciones. A mí un año de elecciones me han hecho hicieron tratar a la empresa en contra de mi parecer porque se quejó un vecino y al año siguiente se volvió a quejar y me hicieron ir a mí a ver si realmente había que tratar y no había que tratar. De hecho no era ni siquiera una plaga, era un insecto que tenía dentro de su casa, pero no era de los árboles. Luego, claro, te encuentras con cosas como estas, que los vecinos de una zona te piden que trates. Aquí lo que están señalando son larvas de Cryptolemos, que es la mariquita que controla la cochinilla del melazo que tienen en los árboles, pero la melaza que les está cayendo a litros no les molesta ver las larvas de Cryptolemos por el suelo. Después otros vecinos que se quejan porque las flores amarillas, lo de la lluvia dorada que en otros países se celebra, aquí molesta porque aquí, en el Mediterráneo, baja acompañada de melaza y entonces se vuelve pegajoso. Y obligan a tratar. Y te obligan a tratar en floración a las empresas. Y entonces pasan cosas como estas, que ha habido una matanza de abejas, porque en floración no has de tratar de ninguna de las maneras. Y además, aquí ahora se quejan porque se han matado las abejas, cuando los otros vecinos se habían quejado porque las flores estaban pegajosas. Y encima ahora ya no es el teléfono, son todos estos medios sociales que tienen los ayuntamientos para que des avisos y que hacen que tengas que tratar un nuevo umbral de tratamientos. Todos estos sistemas son los que tenemos para la gestión integrada de plagas, para el control de las plagas. Tenemos productos biológicos, productos químicos de alto volumen que se lanzan con lanza, con pistola, con mochila, a medio y bajo volumen, que serían los cañones de tratamientos, y la endoterapia. Pero todos tienen cosas a favor y cosas en contra. Por ejemplo, los productos biológicos, que serían los más útiles y los que mejor funcionan, productos biológicos
no están permitidos en las áreas verdes por unas frases que tienen que el Ministerio de Sanidad, en este caso, hizo que prohibiera el Ministerio de Agricultura, pero que no tiene ninguna justificación estas prohibiciones. Entonces también están en negro los que el peor, o sea, en este caso no están permitidos en áreas verdes, los químicos a alto volumen pues no tienen excesivos problemas, los de bajo volumen con el cañón el tratamiento es complicado, ya lo veremos más adelante, y la endoterapia, que es el que más se está utilizando ahora y se está promocionando y se está metiendo en todos los sitios, es, para mi parecer, uno de los peores. Ahora lo comentaremos. ¿Qué problemas tenemos en la gestión integrada de plagas? El primero, los asesores en gestión integrada de plagas. La zorra que ponemos para que vigile el gallinero. Los asesores en gestión integrada de plagas no pueden tener intereses. La gestión integrada de plagas no puede ser gratuita o a cambio de productos biológicos o químicos, porque compras que te vendan productos biológicos o químicos, o bien para realizar los tratamientos. Si tengo que realizar, si te hago el documento de asesoramiento, ya te hago yo el tratamiento. O bien porque es la empresa concesionaria de la jardinería del ayuntamiento y ve que se habría de tratar, pero si no hay quejas y nadie dice nada, pues como se dice en catalán, quien día pasa, años empuja, que día pasa en champagne. Y no te hacen tratamientos que serían necesarios, como es el caso de aquellos cipreses que hemos visto que se están secando. La gestión integrada de plagas no es una burocracia, no es un papeleo y que se hay que hacer sin salir al campo. Me he encontrado algún jardinero que me ha traído, oye, el de allí me ha hecho este documento de asesoramiento a cambio de que le compre el producto, pero realmente hay que hacerlo y lo he comprobado y no había la plaga, pero como el señor vendía productos, pues a él le importaba si había plaga o no había plaga. Lo que quería es que compraran el producto y lo gastaran. Y los documentos de asesoramiento no pueden ser anuales. Eso me lo han pedido y los he visto. Eso es un fraude de ley. La ley está hecha para que se trate cuando toca y visto por un experto. Si tú haces un documento de asesoramiento anual, como los que he visto, lo que estás haciendo es dándole permiso a la empresa de concesionaria o de tratamientos o lo que sea, para que haga lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Porque él dirá, tengo el documento de asesoramiento, yo voy a tratar. Si es necesario o no, me da igual. Uso el calendario que está prohibido en la gestión de la plaga. En marzo empezaré los tratamientos contra pulgón, luego haré los de tigre, pero por calendario. Y eso es un fraude de ley. Los tratamientos por vía aérea, que no aéreos, tienen una cierta problemática. Los tratamientos aéreos en general están prohibidos, los de avioneta o helicóptero. Y los de drones están prohibidos en las zonas habitadas. ¿Vale? O sea, ahora hay muchas empresas que están empezando a hacer tratamientos fitosanitarios con drones, pero no se pueden hacer en las zonas habitadas porque en las zonas habitadas no pueden volar drones, en las áreas verdes de las ciudades. Tienen los tratamientos vía aérea, que sería o el cañón o esta mochila. Tiene el problema de la deriva, si hace viento se te lo lleva, y la meteorología, que llueva, que no llueva, etc. La presencia de ciudadanos, por eso acostumbran a hacerse nocturnos, o si es un parque que se puede cerrar, se confina en la zona y ya está. Tenemos el problema de que cada vez hay menos productos y que son poco selectivos, con lo cual afectamos a las abejas en floración, cosa que no pasaría con los biológicos. Y tenemos pues una disminución y después las frases H317, H334 con los biológicos, que son totalmente incongruentes.
Después tenemos la endoterapia. Los problemas de la endoterapia es la cantidad de producto que se introduce en el medio ambiente. Eso no lo dicen. Protección protege el medio ambiente. No. Estás introduciendo más cantidad de productos que con cualquier otro sistema. Con lo que metes en un solo árbol en endoterapia, puedes tratar centenares de árboles con un cañón. Centenares. Con la misma cantidad de producto. Después la presencia de ciudadanos, porque se hacen de día. Los trabajadores no quieren trabajar de noche y los empresarios no quieren pagar la nocturnidad y los hacen de día. Los proyectos también son poco selectivos. No se ha estudiado sus efectos en las abejas, pero sí que duran años. Entonces, eso da que pensar. A mi parecer, pero es el mismo argumento que pueden tener ellos, es incompatible con la lucha biológica y la biodiversidad, porque además tampoco se conocen los efectos sobre la fauna, ni en insectos ni en los vertebrados. ¿Qué pasa con los pájaros que se comen los frutos de los árboles que han sido tratados o los insectos que han sido afectados por estos productos? ¿O qué pasa con las ardillas que se comen las piñas de los pinos tratados por la procesionaria con endoterapia? No se sabe, ni les interesa que se sepa. Después hay el problema más conocido, que son los daños en el arbolado y la incompatibilidad por la fisiología en las palmeras. Se han prohibido las espuelas, el uso de espuelas en las palmeras, pero ahora las estamos pinchando hasta el centro de la palmera con diversos sistemas. Esta foto es muy bonita porque aquí tenemos el aplicador perfectamente protegido, por eso la escogí, pero esta es la realidad. Esto está, si hacéis una búsqueda de endoterapia, es la publicidad que sacan ellos o las noticias de los ayuntamientos. Este trabajador no lleva máscara, no lleva protección, traje de protección, lleva guantes, estas gafas no son EPIs, este no lleva nada, o sea, los guantes y basta, y esta es una noticia de un ayuntamiento. Ya veis que son sistemas distintos además. Y estos de aquí sí llevan máscaras, pero son máscaras P1 de las del Mercadona, y eso no sirve para nada. Todos ellos tendrían que llevar máscaras a 2P3 porque están trabajando con producto concentrado. Este producto no está diluido. Cuando hacemos tratamientos y vamos protegidos, encima vamos totalmente protegidos cuando se hacen y el producto está diluido, a lo mejor a un 1%, a un 3%. Esto es producto concentrado y están trabajando sin protegerse. Y esta es la realidad. El problema del Slim Flux, que es que cuando haces tratamientos con endoterapia a alta presión para que vaya más rápido y sea más barato, revientas el árbol por delante, haces pasta de papel. Esta pasta de papel la colonizan bacterias y literalmente van licuando el árbol por dentro y van saliendo estos mocos que pueden estar, yo lo he visto 2 años seguidos, hasta 2 años saliendo el moco. Después también es impredecible porque hace un par de años en Tarragona, que el ayuntamiento en algunas zonas quería, algunas especies quería las tratáramos con endoterapia y se hizo, y llevaban años haciéndolo, hace un par de años falló en todas las especies y falló de todas las maneras. Entonces hubo que hacer los tratamientos de toda la vida, limpiar las melazas, pero no se sabe por qué. En otro caso, falló 2 años seguidos en un pueblo, en una pedanía de Lérida, y cuando fuimos a tratar, porque había procesionaria, los de la pedanía habían cortado los árboles y se los estaban llevando en camiones, sin avisar al ayuntamiento ni nada. Hartos de la procesionaria. Bueno, tampoco hay productos y es muy lento de aplicar. Pensar que con un buen sistema que dañe poco al árbol con microagujas y con un regulador de la presión del árbol para que vaya inyectando justo cuando el árbol funciona y tal, puedes tardar más de un día en hacer un solo árbol. Árboles con los frutos recolectables, lo que os he dicho, tilos, eucaliptus, pinos, laureles, algarrobos, granados, madroños, prunos, cítricos, etc. ¿Cuál es el plazo de seguridad para poder coger los productos de estos árboles?
si están en un parque o en una ciudad. Se les tendría que poner un cartelito. Espérese al 2024 a coger las algarrobas. Pero eso no se sabe. Entonces, hay muchas preguntas, es lo que se llama argumentum ad ignorantiam legalmente, que no hay faltas de estudios y no se hace, que hay faltas de estudios y se hacen afirmaciones sin fundamentos, porque las hacen, que es ecológico, que es respetuoso para el medio ambiente de las abejas, que el producto está confinado, que es seguro para la ciudadanía. Todo esto lo sale en su publicidad, pero no lo justifican, no hay ningún estudio que justifique esto. Cuando les haces las preguntas te dicen que es un sistema muy nuevo, pero hace más de 50 años que se está utilizando y no se han hecho estos estudios. Aquí otro caso, aquí hicimos un curso de seguridad en arbolado con Josep Selga y fuimos a evaluar un parque que había allí, esto es Olot, y nos encontramos al llegar al parque que todos los plátanos del parque se les había hecho esta endoterapia y estaban con el Slim Flux, y entonces por seguridad en el curso de seguridad en arbolado tuvimos que poner que estos árboles no eran seguros porque tenían pudriciones en el cuello del árbol y por lo tanto los transformaban en árboles inseguros. Estas son fotos de Alex Shigo en Estados Unidos. A raíz de estos estudios que hicieron sobre seguridad en arbolado después de hacer la endoterapia, se dejó de recomendar la endoterapia. Recomendaron que no se hiciera en áreas verdes, salvo en casos muy excepcionales. Estas son fotos actuales, en este caso de una palmera, que se le hizo endoterapia para controlar el picudo y murió. Y después aquí Dami Quintana la tuvo que cortar. Esto es el agujero este de aquí de entrada y hasta donde llegaba la varilla de entrada. En este caso es un pino que le metieron a alta presión para ir más rápido, lo reventaron literalmente y se hizo esta fisura vertical debido a la endoterapia y tuvieron que cortarlo, claro. Entonces, con todos estos problemas, la solución es la lucha biológica, ¿no? Mejor el cerofito y nos ahorramos todos estos problemas. Tenemos todos estos auxiliares que nos controlan las plagas, podemos utilizar los semioquímicos, las feromonas para hacer captura masiva, etc. Y muerto el perro, ya, ¿no? ¿Podemos controlar todas las plagas y enfermedades sin tratamientos fitosanitarios? No, no se puede. Y mucho menos aquí en la costa mediterránea y de momento en un futuro próximo parece que tampoco se podrá. Quien nos lleva ventaja en esto han sido los franceses, que hicieron una ley que prohibían los tratamientos fitosanitarios en general en áreas verdes, pero con excepciones. Las excepciones eran los parques históricos, los parques, distintos tipos de parques, bastantes más de los que la gente cree, y las palmeras. Todas las palmeras que hay en la costa mediterránea de Francia se podían tratar con productos fitosanitarios según esta ley. Pero los ayuntamientos querían demostrar que eran más chulos que nadie y lo han querido hacer biológicamente, con nemátodos, con Beauveria bassiana, que ellos no tienen estos problemas de las frases H, y se han encontrado que no funciona. Están perdiendo las palmeras. El ayuntamiento de Cannes, por ejemplo, que lo voy siguiendo de vez en cuando, hace unos años estaba gastando 5 millones de euros al año en tratamientos en sus palmeras del paseo y en reponer las que morían, porque no quieren quedarse sin palmeras en el paseo y cuando alguna muera la reponen, ¿vale? Entonces, así van. Es posible que en un futuro alguien vaya a la cárcel por pérdida patrimonial, porque hay asociaciones que están denunciándolos porque no están controlando el picudo con tratamientos fitosanitarios. No en Cannes, sino en todos estos ayuntamientos de la Costa Azul.
Los mismos fabricantes te dicen que si se infecta la palmera tienes que poner un producto fitosanitario. Ellos no lo quieren hacer, pero si pierden las palmeras, las sustituyen. El dinero no es suyo, es de los contribuyentes. ¿Qué más problemas tenemos en la lucha biológica? Bueno, yo tengo un listado que me he ido haciendo porque ya la cabeza no me da para recordar todas las cosas. Y actualmente en este listado de plagas y enfermedades, que no es el que hay en los inventarios, ni en el libro blanco, ni en la guía de gestión integrada de plagas del Ministerio, es lo que encuentro. Tengo 127 especies de plagas en árboles y arbustos, pero sin pulgones, sin contar los pulgones. Pero es que en el 2016, en esta lista, que os conté para otra charla que di, eran 96. Y el otro día, para la que di en Valencia, se me ocurrió, digo, voy a ver cuántas, algunas más tendré. No, son bastantes más. De las 88 especies, que ahora tengo 88 especies de enfermedades en árboles y arbustos, y en el 2016 tenía 56. En el caso de los pulgones, tengo 89 especies distintas, ¿vale?, de pulgones en árboles y en arbustos. En el 2016 eran 64, pero es que en el 2002, con Xavier Pons de la Universidad de Lleida, hicimos un estudio en PortAventura y teníamos 49. O sea que hemos casi no doblado, pero casi. Cada vez hay más plagas. De las 14 plagas y enfermedades que tenían los céspedes en el 2016, ahora las mantengo bien, pero el otro día leí que había entrado en Huelva un chinche, el Blissus insularis, que ataca las C4, las gramas, que precisamente las gramas en céspedes es una de las cosas que no dan ningún problema. Pues ahora ya lo tenemos. Es como el caso de las palmeras, que no teníamos nada y ahora más tenemos que tratarlas. El control biológico de las plagas muchas veces se realiza por encima del umbral de tratamiento. Entonces, si lo que queríamos era evitar molestias o melazas y el control lo conseguimos cuando ya han habido molestias o melazas, no nos ha servido para nada, ¿vale? Hay un caso que os he pasado en la bibliografía, bien estudiado por Xavier Pons, que es el del pulgón del tilo, en el cual lo estuvieron intentando haciendo lucha biológica de todas las maneras posibles en la ciudad de Lérida y llegó a esta conclusión, que no había manera de conseguir que no hiciese la cantidad de melaza que producía molestias a la ciudadanía antes de conseguir el control. Con muy poca presencia de pulgón ya hacía más que suficiente melaza como para dar molestias. En muchos sitios ya se sabe que la introducción ya se dice que introducir parasitoides y depredadores al aire libre por lo general no funciona. Hay excepciones, como el caso del Cryptolemus que he comentado antes, en el Cotonet, la cochinilla del melazo, o Neodrinus typhlocyphae metcalfa, porque los dos son muy específicos, ¿vale? Y entonces no se distraen, por decirlo de alguna manera, buscan activamente a su presa. Esto es una pupa de Neodrinus, ¿vale? Este lo traje yo junto con Antonia Soto de la Universidad Politécnica de Valencia, pero nos costó, bueno, yo llevaba ya 4 años, ella se añadió y tardamos, gracias a que estamos los dos juntos, 2 años más en conseguir que se autorizase la importación, porque importar fauna auxiliar tiene sus problemas. Luego lo veré y os lo comentaré. ¿Qué ocurre con los parasitoides? Además son muy específicos. De los 89 pulgones que os he comentado que tengo en el listado, solo comercializan parasitoides para un género y 4 especies de pulgón. Todos ellos, estos pulgones polífagos y que afectan a los cultivos, porque si no, no los tendríamos. No somos negocio las áreas verdes. Y también para algunas moscas blancas.
Pero claro, es que lo que no te dicen cuando la gente que te dice, sí, sí, he hecho estas liberaciones y me ha funcionado muy bien porque ha quedado el pulgón parasitado y tal, pero con Xavier Pons en el 2002 ya hicimos este ejercicio que no hacen ellos, que es mirar lo que sale de los pulgones parasitados. Y nos encontramos que lo que salía de los pulgones parasitados no era lo que nosotros habíamos soltado. Entonces no tiene ningún sentido hacer las sueltas si se va a parasitar por sus propios parasitoides y lo que estás haciendo es gastar dinero. ¿Vale? Y hay otro efecto que se ocurre ya también incluso a nivel de agricultura y claro, en las ciudades también. Y es que si repites las liberaciones de parasitoides, lo que haces es acabar criando hiperparasitoides, que son parasitoides que parasitan los parasitoides. Es, por ejemplo, el caso de Libesia nana, que parasita esta de aquí, que parasita a esta, que es el parasitoide de la oruga de la col. ¿Vale? Entonces, al final, lo que tienes es una gran población de esta, ninguna de esta y un montón de esta. ¿Entendéis? Y esto también tampoco te lo explican los vendedores de productos biológicos, de fauna auxiliar. Después, los depredadores polífagos son incontrolables. Continuamente están hablando de liberaciones de Antocoris nemoralis. El Antocoris nemoralis está en nuestra fauna de forma natural. Si vosotros vais y variáis unos cuantos árboles, encontraréis, se encuentran por todos los sitios. Pero si se encuentran en todos los sitios, ¿por qué de forma natural ya no controlan las plagas que se nos desmadran? ¿Cuánto tendríamos que liberar para que realmente fueran efectivos? No lo sabemos. ¿Vale? Otros son impredecibles. Por ejemplo, Rhodolia cardinalis, que es muy específica de la cochinilla canalada, tienes un ataque fuerte en un lado y allí te lo está controlando, y a 5 metros tienes el mismo ataque fuerte en unos Phytosporum, y a 5 metros tienes otros Phytosporum con el mismo ataque fuerte y aquel no lo controla. ¿Por qué? Pues no se sabe, pero lo hace. O sea, tienes uno que está chorreando melaza y el otro que está quedando limpio. Después tenemos el problema de hormigas y pájaros. Si tú pones los cartoncitos puestos en el árbol y ese árbol, porque había pulgón, tiene melaza y por lo tanto tiene hormigas, las hormigas se te cepillan, se comen todos los parasitoides que te has puesto allí en pupas, en minutos. Y si es un pájaro, pues como pipas. Cuando hicimos el estudio con Xavier Pons, tuvimos que idear un sistema para evitar que las hormigas y los pájaros se nos comieran los parasitoides. Porque claro, cuando los liberas dentro de un invernadero, ya primero has tratado para eliminar las hormigas. No tienes pájaros, pero fuera sí los hay. Y después que la ciudadanía no acepta la presencia de auxiliares, lo que os he explicado de las larvas de criptolemos. En 2 ocasiones, pero con razón, he tenido que tratar para larvas de chinches depredadoras porque controlaban la sila de las tipuanas de un parque, pero las larvas caían en la gente que había debajo de las tipuanas y les picaban. Y en un bar igual. Entonces no había melaza de las silas, pero les picaban los chinches. Y todo esto es porque todos estos parasitoides depredadores están pensados para los espacios confinados, los invernaderos, o para grandes monocultivos. Si tú estos depredadores como el Antocoris los liberas en un campo de manzanas de Lérida de 4.000 hectáreas en el centro del campo, o se comen la sila del peral o de la manzana, o se mueren de hambre, porque alrededor no tienen otra cosa, y entonces te lo controlan. Pero si tú los liberas en una ciudad, se van a lo que ellos quieren y a lo que les gusta, no a lo que tú quieres.
como os he dicho, nos estudian para las plagas de áreas verdes y las empresas que venden esta fauna auxiliar se comportan igual que cuando vendían fitosanitarios, porque son los mismos. Y entonces te mienten descaradamente. Te ponen fotos de Cryptolemus controlando protopulvinaria, cuando eso no lo hace nunca. O si tiene mucho hambre y no hay cochinilla en melazo, pues a lo mejor se te come alguno, pero no es lo que le gusta. Y te ponen esas fotos. Los mecanismos que son los que realmente funcionan, el bacillus, los hongos, todos los que están ahora desarrollando y funcionan muy bien, tienen estas frases y el ministerio no los autoriza injustificadamente. Después, los semioquímicos, las trampas que se ponen, las feromonas, están prohibidas por un real decreto. No se puede hacer captura masiva en áreas verdes, ¿vale? Y lo están vendiendo. Están vendiendo trampas para procesionaria. Si tú pones una trampa en un jardín, lo que estás haciendo es atraer la procesionaria, por lo que se llama el efecto frontera. Y aún tendrás más procesionaria. Encima engañan a la gente. Pero es que no se pueden vender estas feromonas para hacer captura masiva. Lo curioso es que tanto en el caso de los microorganismos como de las feromonas, el Ministerio, en su guía de gestión integrada de plagas de áreas verdes, la recomienda, porque el Ministerio no conoce su propia legislación. Bueno, en lucha biológica ha habido también errores muy graves. Por ejemplo, un caso que es el de Kumomaki, que son unas trampas de paja en pinos usadas en Japón desde el periodo Edo, el siglo XVII, que capturaban esta polilla del pino que los desarrollaba, y esto se metían dentro de la paja para las orugas, para pupar, y luego cuando llegaba la primavera, antes de que salieran los adultos, quemaban esta paja, estos cinturones de paja. Pero en el 2005 se les ocurrió estudiar qué es lo que había dentro de estos cinturones de paja y se encontraron de que de 1.500 insectos que habían dentro en un cinturón de estos, solo 6 eran polilla del pino y se estaban cargando los otros 1.494 que no tenían culpa y que no eran plaga. Y entonces los prohibieron por la biodiversidad. Y después un caso gravísimo ha sido el de la Harmonia axiridis. Esta mariquita se recomendaba, se criaba y se utilizaba para la lucha biológica. Si buscáis por ahí encontraréis aún algunos artículos y presentaciones que la recomiendan. Los franceses en el 2000 o así, 2001, puede que fuera, en un congreso de la PEG vinieron y nos explicaron que habían incluso hecho una de estas mariquitas que eran que no tenían alas para que no se fueran del sitio donde se las liberaba. Pero es que en Chile estas mariquitas, después de un tiempo, empezaron a criar con alas y se les escaparon. Estas mariquitas se cargan las mariquitas autóctonas por competencia, también eliminan las especies que no son plagas y si las liberas en zonas donde hay viñedos, te cambian las cualidades del vino. Ahora se considera una especie invasora y se está intentando eliminarla. Si la veis, la tenéis que eliminar. Después hay el caso de la selección de especies. Muerte del perro, se acabó la rabia. Si eliminamos las especies que nos dan problemas, como ha habido algún ayuntamiento, eliminamos los fénix, los tilos, los plátanos, las cupresáceas, cítricos, encinas, rosales, pues ya no tenemos que tratar nada. Pero yo creo que eso ya no es ni gestión íntegra de plagas, ni lucha biológica, ni es jardinería. Y hay algún ayuntamiento que lo está intentando. Ahora el problema es saber qué hacen con los pinos. Claro, ahora tienen 3 jardineros porque ya no tienen árboles.
Y además, mi experiencia es que las especies autóctonas, por lógica, tienen más plagas y enfermedades que las introducidas. Y parece que están soportando peor el cambio climático. De hecho, me están llamando de muchos sitios porque pinares y encinas y tal están cayendo poco a poco. O sea, las matamos a pellizcos con el cambio climático. Y es lógico que tengan más plagas y enfermedades porque son la base de la cadena trófica de estas zonas, claro. Cambiando y poniendo nuevas especies, que pongas una nueva especie que hoy no tiene ningún problema, no quiere decir que de mañana no los tenga. El tigre del plátano se introdujo en 1982 en España. Nuestros bisabuelos no eran tontos, porque están poniendo plátanos para que haya tigre y cendrosa, perdón, oidio. El oidio tampoco existía en España hasta no sé qué año. El picudo rojo apareció en las palmeras en el 94 y la paisandisia, que también ataca las palmeras, en el 2000. La sila de la tipuana, que ahora da muchos problemas, en el 2007. El escarabajo avispa de las moreras, que se está extendiendo y secando moreras, en el 2014. Y especies polífagas que se cogen a todo, como la metcalfa o el chilosandrus, pues en el 1998 y el chilosandrus en el 2020. Y son problemáticas. La metcalfa la hemos podido controlar, pero el chilosandrus ya veremos. Que una cosa hoy no tenga plagas no quiere decir que mañana no las tenga. Y como no se pongan serios en controlar la entrada de plagas, como en Australia o en estos sitios, esto es un coladero. Otro problema que tenemos son los costes. Los ayuntamientos copian plicas por falta de profesionalidad o de profesionales. Y entonces, al copiar las plicas, no se adecuan al lugar ni a la problemática del sitio. El otro día Ana explicaba que Madrid y Barcelona tienen que hay mucha diferencia entre unos grupos de ayuntamientos por la cantidad de dinero que tienen y otros. Entonces, estos en Madrid y Barcelona hacen cosas muy buenas y ejemplares, pero son ejemplos a no seguir, porque no los podemos seguir. Ya Columela, que era andaluz, de Cádiz, ya dijo que lo que económicamente no es viable no es útil. Esto en el 42 después de Cristo. Y nos tenemos que atener a ello. También en la lucha biológica. Porque si no nos encontramos que, claro, hay ayuntamientos como el de la derecha y hay ayuntamientos como el de la izquierda, y los de la izquierda quieren hacer lo mismo que los grandes, ¿vale? Copiando las plicas. Y entonces nos encontramos cosas como esto. No queremos tratamientos herbicidas. Los haremos con máquinas de vapor, pero no incrementan el presupuesto. Claro, una máquina de vapor cuesta 70.000 euros, necesita un vehículo, 2 operarios y además es muy lenta. El Ayuntamiento de Barcelona compró 3, creo, y cuando las estaba utilizando se dio cuenta de que los vehículos que hacen ir son eléctricos, pero esto va con gasoil y va contaminando. Entonces ahora las tienen en las montañas, lejos del centro. Pero esto no lo puede pagar cualquiera. No queremos tratamientos herbicidas, queremos que los alcorques tengan vegetación, ¿vale? Entonces, en el 19 Congreso de la APD, que es una asociación hermana a la vuestra, hermana mayor, llega más viejita, pues en el 19 Congreso hicieron estas ponencias sobre los alcorcos sembrados en Manresa y en Malgrat de Mar. El coste en Manresa eran de casi 20 euros por alcorque, porque tenían que poner placas de señalización, porque si no la gente se cargaba las plantas. Y entonces tenían que decir, esto está plantado, por favor, respétenlo, porque si no la gente lo machacaba. Pero también había un incremento en costes de limpieza que no estaba valorado. Y en el caso de Malgrat, pues les costaban 11,78 los sembrados, estos del 2015, y 21,74 los plantados.
con peor resultado los plantados. Y en cambio, el coste en aquel momento por herbicida por alcorque era de 88 céntimos. Todos estos costes se han de valorar. Ahora esta foto es de Barcelona, que están haciendo alcorques plantados por los mismos vecinos, pero todas estas cosas cuestan dinero, porque para hacer esto no solo es montar la protección, sino que hay que tener técnicos que se ocupen con los vecinos y hay que montar toda una infraestructura, ¿vale? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero hay que saber que esto va a costar mucho dinero. Otro problema que tenemos en la lucha biológica, el greenwashing, que es la práctica que hacen las marcas, los ayuntamientos, las personas, para parecer más sostenibles de lo que realmente son. Lo que de toda la vida hemos dicho aparentar. Así ahora se ha puesto de moda poner los hoteles de insectos. Pero el mismo que te está pidiendo hoteles de insectos no te permite que tengas zonas de hojarasca, que es donde realmente se esconden los insectos, y que esto funciona muy bien y es barato, pero no quieren que lo dejes porque si no es suciedad. O no valoran que tengas muros de piedra seca, que es donde realmente se esconden, no los insectos, sino los vertebrados, fauna, etcétera, ¿vale? Esto de aquí es que es bonito y aparenta y se ve, que es lo que ellos quieren. Después tenemos el problema del excuso de la educación ambiental. Los ayuntamientos se gastan dinero en educación ambiental cuando la educación ambiental no tendría que existir. La educación ambiental tendría que estar metida en todo. De gastarse el dinero en hacer estos talleres para montar cajas a nido y después ponerlas. Este es un árbol, esto es una plantación, bueno, de casuarinas, es un parque que tiene plantado así los árboles juntos, y esto está lleno de cajas nido en distintos estados, porque cada año hacen un taller, cada año ponen cajas nidos y están todas a 1,50 m, 1,70 m, que es donde llegan los niños. Evidentemente no se ocupan, y estos son casuarinas. Esta de la derecha es el mismo sitio, esta es mi hija mediana, está mirando si estaba ocupada, también es bióloga, nos discutimos, si estaba ocupada la caja nido, y en este caso sí lo estaba, porque estaba en un algarrobo. Y es un parque que no tiene mucha presencia de gente. Curiosamente, es un parque que ellos llaman parque urbano, y está lejos de la ciudad. Sería un parque periurbano, pero le han puesto este nombre. Otro problema que tenemos en la lucha biológica son los ungüentos de Fierabras, las soluciones mágicas. Michel Ferry, que era el que llevaba la estación Fénix de Alicante antes de que la cerraran, decía que cada 6 meses aparece una solución definitiva para el picudo, y eso vale para todo. Estos cinturones de protección para capturar la procesionaria, estos los pusimos en el 2014, creo que fue, en Lérida, cerca de alrededor de una jardín fans, de niños, una guardería, y a mí ya me parecía que esto no podía funcionar. Entonces, aquí en estas fotos se ven las orugas de la procesionaria que bajan, se meten aquí dentro, vuelven a salir y corren por todas partes. No se ve porque son pequeñas, pero esto es una oruga, esto es otra. Y entonces lo que sí que haces es desorganizar la línea. Pero es lógico que no funcione, que no pueda funcionar. O sea, cualquier biólogo que conozca el tema dirá, pero vamos a ver, si se llama procesionaria porque hace procesiones y recorren centenares de metros hasta que encuentran el sitio que ellas consideran que es el adecuado para enterrarse y no sabemos por qué. Y nosotros les ponemos aquí menos tierra que en una maceta y se van a quedar aquí porque nosotros lo queremos. No es así. Además, luego en estas llovió, se llenaron de agua y al final les atacaban los mosquitos que se quedaron aquí. O sea, que fue una desgracia. Bueno, después hay lo que yo denomino despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ningunear o engañar a la ciudadanía. Aquí a la derecha es un caso que hubo el año pasado, que tuvieron en Mataró problemas con el tigre del plátano, y el ayuntamiento, después de probar muchas cosas, dijo que iban a fumigar con productos biológicos y que no eran peligrosos para la gente, etcétera, etcétera, y que iban a fumigar con
jabón, que no era un producto químico. Perdón, el jabón es un producto químico. Y 2, no hay ningún jabón potásico autorizado para tratar en áreas verdes, con lo cual no solo estaban mintiendo a la gente, sino que estaban cometiendo una ilegalidad, ¿vale? Porque estaban utilizando estos falsos abonos, antiguos MDFs, que esto no se puede utilizar, ni el vinagre ecológico, ¿vale? El herbicida vinagre ecológico es como Santillana del Mar, que no es ni santa ni llana ni del mar, ni está en el mar. Ni es herbicida, ni es vinagre, ni es ecológico. ¿Qué soluciones tenemos? Pues la instalación de cajas nidos o de trampas para el control del vuelo, pero estas tienen que estar incluidas en las plicas de los concursos, ya que todas ellas necesitan mantenimiento y seguimiento, y eso solo lo van a hacer las empresas si están en las plicas, si hay un compromiso para hacerlo. Si no, las pones aquí, las abandonan, no se mantienen y al final tienes un resto aquí colgando que algún día se cae, ¿vale? Las trampas para el control del vuelo, ¿vale? Como este caso del picusan, de esta trampa para el picudo, porque son menos de 3 o 4 trampas por hectárea. Y entonces se considera que es para seguimiento de vuelo. Más ya es captura masiva y está prohibido. Pero en este caso, la del picusan funciona bastante bien porque elimina mucha población, pero no sirve para controlar la plaga, como han intentado en Francia, ¿vale? Esto es de más a más, pero no solo esto. Salvador, Dime. Sí. son las 8 y yo creo que hay muchas preguntas. ¿Te queda mucho? No, no me queda mucho. Vale, solo para Sí. avisar. ¿Qué otras medidas tenemos? Por ejemplo, esto es una casualidad. Esto es Portaventura, la zona de Mediterráneo. Aquí hicieron esta falsa playa con arena. Entonces, ¿qué ocurre? Que si haces los estanques así, con arena, y que los animales tengan acceso, te puedes encontrar que en las construcciones falsas que hay aquí de Portaventura, de Mediterráneo, todo esto está lleno de nidos de golondrina coliblanca y se ha hecho una colonia enorme, porque en los hoteles de atrás también han anidado y entonces ahora están protegidas y están obligadas a protegerlas, ¿vale? Pero no ha sido queriendo, pero ha funcionado muy bien. Este es el parque de antes, que estos son gavianes de piedra con alambre. Y esto funciona como la piedra seca, ¿vale? Para esto tenemos que modificar las normativas de construcción para que estas cosas se incluyan. Este es un caso de un piso que tengo en Barcelona, que estos son casas viejas de hace siglos y tienen cámaras de aires con agujeros de ventilación. Estos agujeros de ventilación en este caso son pequeñitos y aquí anidan los vencejos. Estos son cotorras que están intentando entrar, pero no pueden. Y los vencejos defienden la anidada, pero estas la intentaban. El caso del Barça, que ahora están mirando de cambiar el campo, y se han encontrado que todas las juntas de dilatación, que está hecho de hormigón, están llenas de diferentes nidos de aviones, de murciélagos, etcétera, y los agentes rurales tienen que estar trabajando allí con los obreros para ir viendo qué es lo que se puede salvar y qué es lo que se puede hacer y lo que no. Después la conservación del arbolado viejo, pero nos encontramos lo que os he dicho, que en Barcelona quieren sustituir los plátanos porque son peligrosos, pero los plátanos huecos no son peligrosos y porque dan alergias y los otros árboles sí lo son, ¿vale? Después, ¿qué soluciones hay? El libro blanco, por ejemplo, que nos da comunicación, o hacer formación de personal implicado en las áreas verdes, porque, como ejemplo, estos cursos que estáis haciendo vosotros, que estamos haciendo, porque si no formamos ingenieros, arquitectos, paisajistas y técnicos, más que la gente, lo de la ciudadanía, yo no creo que funcione, pues nos encontramos cosas así. Esto es un parque histórico que un arquitecto decidió arreglarlo, bueno, el ayuntamiento, y el arquitecto está encantado, pero esto eran cedros centenarios que se ha cargado al hacer la actuación. Les avisé que pasaría, se lo pasó por el forro, le está encantado.
Y después, ¿qué son las actuaciones inmediatas que podemos hacer? Pues modificar o rehacer el Real Decreto o la guía de JIP del Ministerio para arreglar todos los errores que tiene, que por ejemplo aún salen los ámbitos y no existen desde el 2015. Presionar al Ministerio para que la posible excepción que se haga en la eliminación de fitosanitarios en el área mediterránea, porque si no, no va a haber agricultura, se haga extensiva a las áreas verdes, y transformar la prohibición de las frases H317 en meros avisos, como en otros países, para poder utilizar productos biológicos, que es lo que realmente funciona y que es el futuro, ¿vale? Y después tratar para las nuevas plagas que nos están entrando a chorro, con la jardinería como un cultivo menor, solicitar a los asesores en gestión integrada de plagas externos para evitar que hagan o no hagan cosas según les interese, y modificarla o rehacer la normativa constructiva y de edificación para incluir la protección del arbolado y el incremento de la biodiversidad. Por los ejemplos que he dado ahora sí muy corriendo. Y ya está, muchas gracias. Bueno, pues un aplauso que ahora no se oye porque todo el mundo está silenciado, pero enhorabuena, a mí por lo menos me ha parecido excelente. Y eso que me he perdido un poquito porque me han llamado del trabajo y tenía que atender. Pero ha sido muy interesante, novedosa, no es una ponencia, pones ¿cómo se dice? Ay, ahora no me sale la palabra. Pones para pensar en muchos temas que todos pues, puede que tengamos asumidos y sin embargo tú los dejas ahí en tenguerengue, como decimos aquí en Andalucía, ¿no? Y la verdad es que sabía que ibas a ir por ahí porque he hablado contigo en varias ocasiones, ¿no? Hay una sola cosa que me gustaría preguntarte cuando tú dices que las cosas, lo que decía Columela, ¿no? Paisano nuestro, que lo que no es económico o lo que no es sostenible, bueno, en nuestras palabras, ¿no? Pero claro, es que hay que pensar, pienso yo, que el valor de las cosas depende de cómo veas lo que valen las cosas, aunque valga la redundancia. Porque tú dices, hacer un alcorque vivo, un alcorque con planta, es muy caro. O plantar tales o cuales árboles, pues tú puedes decir, es que yo, un ayuntamiento pequeño, yo no me voy a gastar yo no sé cuánto en árboles. Pero es que eso pasa con cualquier, con los presupuestos generales del Estado y con los presupuestos de cualquier ayuntamiento, según lo que valores, ¿no? Porque la biodiversidad, los beneficios ecosistémicos y todo lo que nos aporta, eso se puede también valorar. Y entonces mantener un alcorque vivo, aunque obviamente, ¿qué es lo más barato? Pues plantar un árbol y no hacerle ni alcorque, eso es lo más barato, y que salga el sol por antequera, nunca mejor dicho, ¿no? Pero estamos en unos niveles un poquito, pienso yo, eso es lo único que puedo yo decir de tu conferencia, que me ha parecido un poco, que me ha llamado la atención, que el valor de la biodiversidad, lo mismo que has dicho tú, que sí, que el tema de los nidos para insectos, ¿no? Pues hay piedras y tal, que sí, que hay cosas que son muy llamativas, engañosas y tal, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, ahora mismo hay un batiburrillo de actuaciones que dan dinero por hacer cosas que llamen la atención, educación ambiental, tal y cual, y somos más guays si tenemos un parque, porque vamos, a mí me parece ridículo en un bosque de árboles, pues poner cajitas para nidos. Los árboles irán a los pájaros, se irán, harán su nido a los árboles, no a la casita que tú le pongas.
A un metro creo yo. 50, a 1,50 m además. Sí, eso me parece surrealista. Pero en cuanto, no estoy de acuerdo contigo en cuanto a decir que es más caro, pues poner un alcohol que digo que no ponerlo. ¿Por qué? Porque cuesta más, porque hay que tratarlo, porque sí, claro, pero también no nos fijamos en que en otros sectores de gasto público, como pueden ser los edificios que hacen los arquitectos aquí en Andalucía, con ventanales acristalados, que eso no hay Dios que lo acondicione en verano porque pega el sol que te muere, y para eso sí se puede gastar dinero y tal, pero necesitamos mucho más lo verde, porque lo verde es un dinero que tú dices que es caro, pero yo pienso que si valoramos el, si le ponemos, monetizamos, como se dice, pues los beneficios ecosistémicos, que la gente se resfría menos, que coge menos, que tiene más sombra, que tiene tal, eso se traduce en un ahorro económico sanitario, de estrés, de esto, del otro, que no lo valoramos, pero si lo monetizáramos, se compensaría seguro. Nada más. Y Sí, aquí no, sí, sí estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que se presentan las soluciones como si fueran mágicas y como claro, si el hacer lucha biológica, porque algunos lo dicen que están haciendo lucha biológica y no hacen nada. Y no hacer nada no es lucha biológica, ¿vale? Y en el caso de hacer alcorques vivos, no, sí estoy totalmente de acuerdo. O no usar herbicidas, totalmente de acuerdo. Pero lo que no se pueden pensar es que eso no tiene un coste, ¿vale? Que después tengas más beneficios, de acuerdo, pero primero lo has de pagar. claro. Igual que hay un aumento en el coste de la limpieza que no se valora, pero aumenta mucho el valor del coste de limpieza de los alcorques si están con plantas que si no las tienen, ¿vale? Pero eso va por otro apartado del ayuntamiento, ¿vale? Sí. Lo complica. Pero todo esto se debe tener en cuenta. O sea, yo lo que no estoy diciendo que esté a favor o en contra. Por ejemplo, he hecho algunas charlas sobre las alternativas al uso de herbicidas. Si yo ya estaría encantado de que se hiciese todo con vinas o con chapos y que contratasen a todos los parados de España para poder deservar así. Pero se puede, o sea, lo pueden pagar o no lo pueden pagar. ¿Vale? Os he puesto es que hay que cuestionarse las cosas. Os he puesto uno de los artículos que luego colgaréis, que es sobre el glifosato. Todo el mundo está en contra del glifosato, pero es que yo tengo la sospecha de que nos han tomado el pelo a todos. Porque el cero fito, el movimiento de cero fito, empezó por Daniel Boulens, que es el gerente de parques y jardines de Lyon, porque, según él me explicó en una charla que dio en otro congreso y tal, lo explicó, un hermano suyo murió de cáncer y entonces quiso evitar los tratamientos fitosanitarios y tal, y esto se extendió y al final consiguió que en Francia pues, se ofrecieran los tratamientos en áreas verdes. Pero también en la misma charla reconoció que quien le había pagado y quien ha pagado este movimiento ha sido la Bayer. Lyon es la ciudad más contaminada de Francia por la petroquímica que tienen, que le da 50 vueltas a la de Huelva y a la de Tarragona. Es enorme. Y la principal fábrica de esa petroquímica es Bayer. Y Bayer está pagando el cero fito en Francia. Entonces, cuidado con estas cosas, porque creo que nos toman el pelo. Y siempre hay que cuestionárselo todo, todo. ¿Vale? Entonces, Bueno, hay aquí otra pregunta que hace Ignacio García de Dios, que dice, hola Salvador, muchas gracias por la intervención muy clarificadora y enriquecedora. Has hablado
de la endoterapia con aguja, con productos para diluir como peligrosa para la salud de los árboles. Pero, ¿qué opina de la endoterapia en bolsas Injet donde se diluye el producto en 25 o 45 mililitros de sustancias nutritivas sin trabajar con altas presiones? Las butifarras. A ver, las butifarras no se pueden aplicar en áreas verdes porque las butifarras quedan o al alcance, las que hemos visto en las palmeras, aquellas de la ciudad que no he querido nombrar, eran butifarras. ¿Qué ocurre? Que quedan al alcance de la gente o pueden saltar. Entonces expones el producto muy fácilmente a la gente. Me he encontrado estos aplicadores enterrados en el cuello de los árboles con un poquito de hojas encima para que no se vieran, pero es un niño, lo puede tocar. O las tienes que poner arriba en sitios que no se alcancen, entonces lo complicas todo, o no se pueden poner, no se pueden aplicar. En áreas verdes donde haya gente no es aplicable. Vale. A mí me han También, pasado esas, yo las he puesto en zonas no destinadas al público en general, en una fábrica, bueno, en un área industrial donde no había movimiento de gente y me han puesto perdido. O sea, como se te escape, te salta y como no vayas protegido, te cubres de arriba abajo. Y eso no lo puedes poner a donde la gente pase. vale. Otra pregunta es, según su experiencia, perdona. Hay una pregunta que dice, según su experiencia, ¿hacia dónde vamos? Una pregunta. Si se aprueba la prohibición de productos químicos en la Unión Europea en áreas verdes, al desastre. Yo me comprometo sin problemas de hacer lucha biológica en Dinamarca, en Alemania. Si me apuras, hasta en Madrid. Pero en la costa mediterránea y en sitios más cálidos, imposible. Imposible porque no tenemos medios para hacer el control biológico de todas estas plagas y enfermedades. Y si no se quita la prohibición de los microorganismos, que es lo que ahora la industria está estudiando y que y funcionan muy bien porque ya los hemos utilizado, pues en España pues vamos al desastre. Otra cosa, la prohibición y reducción que se está haciendo de productos fitosanitarios en la Unión Europea es muy guay, pero es pura hipocresía. ¿Vale? Hace un par de años se perdió en Francia el 50% de la producción de remolacha. Para poder igualar la producción de remolacha en Francia, que es un cultivo muy importante, tendrían que triplicar el terreno, porque claro, si solo doblas, perderás otro 50%, con lo cual solo habrás recuperado un 75% de la población. Tienes que triplicar el terreno cultivado. Y eso encarecería los costes, bajaría el rendimiento, etc. ¿Eso lo van a hacer en Francia? No. Los productores se van a ir a Sudamérica y a Asia. Y allí no hay problemas de usar todos los productos del mundo. Entonces, que nosotros prohibamos los productos fitosanitarios en Europa, pero les compremos los productos al resto del mundo, es hipocresía. Y prohibirlos en áreas verdes es el chocolate del loro, porque el consumo de fitosanitarios en todas las áreas verdes de Europa es una milésima parte de cualquier producto biológico, o sea, de cualquier cultivo agrícola de Europa. Pero ni una milésima parte
para ellos, para las empresas no es negocio. Por eso Bayer se permite hacer estas cosas. Y entonces piensas que en España, bueno, he visto que en las últimas diapositivas has puesto cuáles son las posibilidades, ¿no? Presionar al ministerio para que corrija el Real Decreto, y piensas que en Europa la normativa en cuanto a sanidad vegetal en áreas verdes es menos severa que en España? No, tenemos el caso de Francia, que es más severa aún, pero así les va. Porque además, según tengo entendido, también se ha producido una especie de mercado negro de productos bajo mano, pues la gente quiere seguir conservando sus jardines. Entonces, si tiene problemas, pues viene a España a comprarlos, o a Italia, o... Sí, pero tendrán un control como aquí de uso de producto, no solamente es comprarlo, es también la aplicación, ¿no? Sí, pero bueno, claro, pero es que, claro, una cosa es la costa mediterránea y el otro el resto de Francia. Claro, ellos ya hicieron excepciones para la costa mediterránea y para las palmeras. Lo que pasa es que se han encontrado pues, que los ayuntamientos son más papistas que el Papa, solo por lo del greenwashing, de aparecer como más verdes que nadie, y entonces no tratan las palmeras con productos fitosanitarios cuando sí podrían hacerlo. Y así está, pero claro, si es un ayuntamiento como el de Cannes, que se puede permitir gastarse cada año 5 millones de euros en sus palmeras del paseo y tal, pues vale, pero eso es porque el dinero no es suyo, es de los contribuyentes. ¿Vale? También conozco más casos parecidos de que estas palmeras, estos palmitos no se tratarán, pero es que los está matando la paisandisia y cada uno vale una pasta. Bueno, pues los destruimos y los sustituimos. Joder, pero eso es porque el dinero no es tuyo, porque lo está poniendo el contribuyente. Si fuera tuyo no lo harías. Se lo he propuesto, digo, cogemos los palmitos que están en jardineras, los llevamos al que os los ha vendido, que los trate, los recupere y los volvemos a traer. No, los destruimos. Vale. Yo no, claro, si fuera mío, no lo haría. Hay por aquí otra pregunta, en este caso también de Ignacio García, que dice: en mi caso estamos tratando con nemátodos, así como feromonas, trampas, cajas, nidos de pájaros, quirópteros, etc. Ha sido bastante incomprensible la prohibición de Bacillus para el control de orugas en las zonas verdes. ¿Se tienen visos de modificación del Real Decreto 1311-2012 en aspecto de GIP, como la prohibición de microorganismos como Bacillus de Auberia? Ahora va a haber una modificación, ahora en diciembre, ¿no? Eso lo sabemos. En el 2015, en Sevilla, que se hizo una de los simposios de sanidad vegetal. Sí, exacto. Ya dijeron que lo iban a modificar. Sí, sí. Estaba a punto Nosotros estamos en contacto con el jefe de sanidad vegetal de Andalucía y hay una modificación en puerta ahora mismo. Bueno, en el 2015 ya lo dijeron, eso. Sí, sí, sí. Y hace 7 años y no lo han modificado. ¿Por qué? Porque no se quieren enfrentar a sanidad. Pero sanidad no tiene ninguna justificación para las frases estas. Porque es de que las frases son básicamente que pueden sensibilizar a la gente, o sea, producir alergias. Y yo he buscado casos de gente de alergias en todo el mundo, no existen. En el 2015 coincidí en Reus en unas jornadas que se hicieron con Robert Cron, que era el CEO de Agrifitur, sí, que es un productor de Turín
de Bacillus y llevan más de 100 años produciendo Bacillus, ¿vale? Estamos hablando de esto. Él me dijo que en los 100 años que llevan produciendo Bacillus, nadie del personal de la fábrica, ni productores, ni los de embalaje, ni de transporte, no habían tenido ningún caso de alergia en 100 años. Y aquello está de Bacillus hasta los topes. Y ahora puede que sea una fábrica súper guay y tal, pero antiguamente seguro que había polvo por todos los sitios, ¿vale? Y los americanos, como tienen los OMGs, los organismos modificados genéticamente, han llegado a hacer pruebas de darles a cucharadas los Bacillus a presos voluntarios en la cárcel, ¿vale? No les ha pasado nada. Pero aquí sanidad es, pues eso, más papista de papa, y como no entiendo, lo prohíbo. Pues ya está. Y los del Ministerio de Agricultura, por no enfrentarnos a los de sanidad, pues bueno, lo dejamos pasar. Pero es así, es mentalidad funcionaria. Hay otra pregunta también de José Silva que dice, en los ecosistemas naturales las plagas se ven reguladas precisamente gracias a la biodiversidad que contienen. Las plagas en las ciudades suelen tener precisamente ahí su origen, la falta de biodiversidad. Ejemplo, demasiados naranjos, demasiadas palmeras, demasiadas repeticiones. Creo por ello que toca invertir también en alcorques vivos, praderas de especies silvestres, corredores ecológicos dentro de las ciudades. La lucha biológica tiene la complejidad lógica de base porque jugamos a ser dioses. Jamás controlaremos al completo las plagas, menos bajo el escenario de cambio climático, aunque mejor actuar que no hacer nada, especialmente en las zonas de alto valor patrimonial. Claro. Muchísimas gracias. Espera, se me ha metido aquí un mensaje. Muchísimas gracias por la magnífica presentación. Bueno, pero es que hay el problema que te encuentras con plagas que no tienen enemigos naturales, caso del picudo rojo, por ejemplo, del Chilosandrus compactus que ha entrado ahora, y que te van a destrozar todo, pues el caso de las palmeras que conocemos. En el caso que os he puesto de la sustitución de palmeras, de especies, la foto que había, que nos lo ha comentado, era una Washingtonia muerta por picudo, ¿vale? Y actualmente están vendiendo las Washingtonias como la palmera, y algunos ayuntamientos están haciendo publicidad porque plantan las palmeras resistentes al picudo. No es cierto. Cuando acabe con las Canarias, acabará con las datileras y después con las Washingtonias. O sea, ¿qué puedes hacer con plagas así? ¿Qué medios tenemos? Hay tantas palmeras, bueno, en Elche sí, pero en las ciudades no. Y ahora, por ejemplo, estoy viendo que por aquí, que las privadas que quedaban, la gente se ha relajado y ha dejado de hacer los tratamientos y ahora están cayendo otra vez palmeras a tope, porque hasta ahora hacían los tratamientos, ahora ya no, porque pensaban que ya no era necesario. La gente se cree que ha pasado. Y vuelven a caer y ahora no están las palmeras apiñadas, están más o menos divididas, no es que estén todas juntas, ¿vale? Y en el caso de otras plagas, pues el caso de la grafiosis del olmo te eliminó todos los que eran sensibles, estuvieran juntos, separados o alejados o lo que fuera, los eliminó. Y eso es natural. ¿Que cuanto más biodiversidad mejor? Sí, de acuerdo. Pero hay lo que hay. Bueno, pues aquí hay una última pregunta. Hay, bueno,
buenas y gracias por su tiempo. Me ha encantado su ponencia y sorprendido su parecer pragmático y sin paños calientes. Bueno, de este tipo hay varias dando las gracias, pero hay la última pregunta que dice, no sé si me equivoco, pero por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, variedad, y la israeliensis se permite en el control de mosquitos en el sector de biocidas regulado por el Ministerio de Sanidad y en cambio no se permite en parques y jardines. No, hay uno autorizado para las charcas por parte, o sea, hay uno con registro en agricultura para charcas y canales y tal para los agricultores, porque hubo un momento en que no había ninguno y entonces los agricultores encontraron que no podían comprar ningún producto biocida larvicida para controlar a los mosquitos en sus charcas y en los... bueno, el caso es que ahora hay pero no se puede aplicar en parques y jardines, no. Vale. Y es por la frase esta, pero esto es un sinsentido, porque además hay otros países, Suiza y otros países, que lo único que hacen es poner un aviso de que esto podría en alguna vez darse el caso de que produjese sensibilización. Pero es que la verdad es que no existe. No hay estos casos de sensibilización. Tengo un artículo que os he puesto en la bibliografía sobre este tema en el fitoma y lo he buscado, no existe. Incluso la azadiractina, que también está prohibido por la misma razón, en este caso se ha utilizado desde hace milenios en la cosmética en la India, utilizándolo directamente sin diluir al 100%, y en ese caso sí que han habido casos de sensibilización porque lo aplicaban en la piel directamente, o sea, como cosmético. Cuando se utiliza la azadiractina como insecticida, se utiliza diluido al 4% o algo así, y eso, o sea, el producto que va es al 4%, si no me acuerdo mal, y eso además diluido, y no han habido ningún caso. Todos los demás productos biológicos que se han prohibido, no hay casos médicos de sensibilización. Los he buscado en todo el mundo. Entonces, es absurdo, es absurdo. Es un principio de seguridad absurdo. Funcionarial. Sí. Bueno, pues yo creo que ya vamos a dejar la conferencia. Aquí hay muchas felicitaciones. Genial. Muchas gracias. Ha estado genial, muy interesante. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias por la claridad en todas las explicaciones, incluyendo tu experta opinión personal. Es un tema súper complejo, sin duda. Gracias, y efectivamente es un tema complejo, así continuaría un ratillo. Así que nada, tenemos que dejarlo desgraciadamente ahí, pero la verdad es que ha sido un placer escucharte. Enhorabuena por lo bien que lo has explicado y expuesto. Y bueno, como ya sabéis, está grabándose la webinar y la publicaremos en nuestro canal YouTube y os la enviaremos a quien quiera repetir verla o a quien no haya podido verla. ¿Vale? Gracias a todos por asistir y a ti, Salvador, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. A vosotros y a todos los asistentes. Vale, venga, hasta luego. Ha sido un placer. Igualmente. Señor Rodríguez. Hasta luego. Hasta luego. Bien.